En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre y templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Al mirar las estrellas me asombró, tu creación cautiva mis ojos.
palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi caminar. Es mi refugio, mi consolación, es mi gozo y es mi alegría. Tu palabra es lámpara a mis pies, es lumbrera en mi caminar. En tu palabra yo he confiado, encuentro en ella solo la verdad. Vamos a decirle juntos: danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y háblanos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y háblanos de tu palabra, Señor. Dile otra vez: tu palabra está para mis pies, es lumbrera en mi caminar. Es mi refugio, mi consolación, es mi gozo y es mi alegría. Tu palabra está para mis pies, es lumbrera en mi caminar. En tu palabra yo he confiado, encuentro en ella solo la verdad. Vamos a decir juntos: danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Vamos, dile: hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Vamos, dile a él: danos tu palabra, oh Dios. Vamos a anhelar su palabra. Y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos más de tu palabra. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, oh Dios. Hoy muéstranos y guíanos en tu voluntad. Revélanos y danos de tu palabra, Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios el día de hoy? Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has permitido reunirnos con la libertad que tú nos has dado. Queremos escuchar tu palabra, tu mensaje, que tú nos puedas hablar, que ministres nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu pueblo. Te hemos alabado, te hemos glorificado y hoy queremos escuchar el mensaje que tú has preparado para todos nosotros. Te damos muchas gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: la serie que estamos llevando a cabo se llama El carácter de un discípulo. El tema de esta mañana es hombres comunes, y es hombres comunes 1. ¿Por qué 1? Porque dado lo extenso que significa o lo que se ha desarrollado en ese tema, vamos a tener que partirlo quizás en 2 o en 3. No sé qué tanto podamos avanzar esta mañana. A lo largo de las Escrituras podemos encontrar historias que narran la transformación de hombres comunes a ser héroes. Hombres que contaban con grandes deficiencias de carácter, a los cuales Dios usó para manifestar su gloria.
En muchos de ellos y en muchos de nosotros bien se aplica lo que enseña la Escritura. En 1 Corintios 1:25, vaya ahí por favor, el apóstol Pablo escribe esta primera carta a la iglesia de Corinto y dice así: ese plan ridículo, lo leo en la palabra de Dios para todos, dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes de los humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera hoy importante. Seres comunes, sin nada extraordinario, muchos de ellos sin ningún conocimiento. Esto es un hecho maravilloso. La Escritura narra de hombres comunes, con más deficiencias que virtudes, que transformados por Dios se volvieron en héroes. A lo largo de toda esta serie de enseñanzas hemos hablado sobre ese proceso de transformación que usted y yo vivimos. También hemos visto cuáles son las cualidades, actitudes o rasgos de carácter que debemos desarrollar cada uno de nosotros. También hemos mencionado a lo largo de todas estas enseñanzas que Dios utiliza cualquier circunstancia para moldear nuestras vidas. Hablamos de crisis que transforman el carácter. Es la última charla que tuve con usted. Circunstancias adversas que transforman nuestra vida. Usted y yo debemos de recordar en todo momento que de manera voluntaria difícilmente nos someteríamos a situaciones que nos obliguen a desarrollar un carácter santo. Más bien evadimos circunstancias complicadas o difíciles. Nuestra tendencia es en todo momento el evitar cualquier situación que nos incomode o que implique una confrontación con nuestra forma de actuar. Dios es experto en tratar corazones endurecidos y corruptos, y es especialista en transformar vidas vacías en vidas que florezcan, que den fruto, personas que honren y glorifiquen a Dios. Así que lo que quiero hacer esta mañana es tratar de tocar al menos las características más visibles de 12 hombres de la cual la Biblia menciona, y estos ocuparon un lugar preeminente. Su servicio a Dios, su ministerio a Dios, repercutió para bien o para mal. Vamos a hablar de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Saber quiénes fueron estos 12 hombres nos ayudará mucho a entender las cuestiones de carácter, y que en cuestiones de carácter todos somos muy parecidos. Así que por medio de esta enseñanza descubriremos lo que se refiere al carácter. Usted y yo poseemos rasgos muy similares a esos 12 hombres que el Señor llamó. Aspectos buenos, muy buenos, y aspectos malos y muy malos. Quizás nosotros habríamos pensado o esperado que el Maestro buscara sobre toda la tierra hombres más capaces, más dotados, mejor calificados para esta gran encomienda que tenía que llevar a cabo. Sin en cambio, Él escogió un grupo de pequeños pescadores, hombres muy diversos, hombres comunes y corrientes. Ellos ya se conocían entre sí, sabían que no tenían talentos, no había tantas virtudes, no había habilidades excepcionales. Sin en cambio, el Señor dijo: va a resultar.
este es mi plan. El Señor sabía que esta obra podía ser encomendada sobre estos hombres comunes y corrientes. Tendremos que hablar un poco del trasfondo de estos hombres. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus rasgos? Veamos un poco. Los 12 discípulos eran de la región de Galilea, excepto Judas Iscariote, que era de Judea. Galilea siempre se ha mencionado con un tono de menosprecio. Los galileos fueron reconocidos por su fama, de que al hablar eran rudos e impuros. A ellos se les consideraba de una clase baja, gente campesina, carente de educación, eran insignificantes. También eran vistos como gente rebelde, alborotadora, que siempre estaba dispuesta a levantarse en contra de la autoridad. Los hombres de Galilea no pertenecían a ninguna élite, pero Jesús no los seleccionó porque fueran distinguidos o talentosos. Así que, ¿qué podemos comenzar con un rasgo? Imagine usted el carácter fluctuante que puede tener una persona como estos hombres, que son menospreciados, que son considerados rudos, que son considerados impuros, que son considerados rebeldes y alborotadores. No podríamos esperar un carácter dócil de su parte, o fáciles de enseñar, como vamos a aprender también. Las ocupaciones de estos hombres fueron muy variadas. La mayoría de ellos fueron pescadores. Había recaudadores de impuestos, había un revolucionario entre ellos. Así que ya se imaginará la mezcla que se formó de este pequeño grupo. Los pescadores son personas bruscas, los recaudadores son personas abusivas y los revolucionarios son personas agresivas. Esta mezcla es un pequeño cóctel con el cual el Señor tendría que tratar caracteres cambiantes, diferentes, explosivos. Entonces, bien podrías pensar por qué escogió este tipo de problemas y no escogió a alguien más dócil para poder enseñar. Algunos de ellos estaban casados. Pablo nos cuenta que los apóstoles y los hermanos de Jesús y Cefas llevaban con ellos a sus esposas. Así que el carácter de los apóstoles no era la única cosa que el Señor tendría que atender, sino que también tendría que lidiar con el carácter de las esposas. Entonces vamos a encontrar al celote con la celota, al hijo del trueno con la que truena, al incrédulo con la incrédula. A ellas también habría que ayudarles. Uno de ellos, o al menos uno de ellos, era muy versado en las Escrituras, Natanael, pero también era muy orgulloso. Fue él el que dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? La elección de estos 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo de la época, rechazando a aquellos hombres que dentro de las organizaciones religiosas se habían corrompido totalmente. Por eso fue que Jesús no escogió a ningún líder religioso para poder llevar a cabo esta encomienda. Escogió hombres que no tenían ninguna preparación teológica. Es una extraña ironía que cuando Jesús los escogió, no los seleccionó por tener habilidades o tener una superioridad espiritual. Más bien parece que deliberadamente escogió hombres que se destacaban por su sencillez. Ahora veamos cuál era el propósito para estos 12 apóstoles. Debemos de recordar que el llamamiento a esos discípulos se realiza después de que el Señor Jesucristo pasa 40 días en el desierto, después de ser bautizado. Dice que fue llevado, tentado al desierto, y después de esos 40 días dice que mucha gente empezó a seguirlo, incluido sus apóstoles. Después de una gran larga noche de oración, dice que escogió 12 hombres
para que le siguieran, perdón. Jesús escogió con precisión quiénes serían los futuros líderes de la iglesia primitiva. Conocía muy bien su trasfondo, sabía de su carácter, sabía de sus preocupaciones personales. Sin embargo, consideró que nada de esto era un impedimento para poder confiarles un ministerio. ¿Y saben qué? Esto es algo alentador para usted y para mí. Dios, conociendo aún tus deficiencias y mis deficiencias, hoy estamos aquí. Aún a pesar de lo que somos y como somos, Dios nos ha encomendado y nos tiene aquí. Él dice, va con ellos, con los que están dispuestos, con los que quieren trabajar, con los que quieren ser transformados, con ellos. Debemos de entender algo que es muy preciso. Dice el apóstol Pablo, y es cierto, el llamamiento y los dones son irrevocables. Sí es cierto, pero el carácter puede echar a perder todo. Así que el Señor se enfoca en arreglar ¿qué? Nuestro carácter. Por eso la importancia de que tengamos un carácter conforme a Cristo, que verdaderamente sea transformado nuestro corazón, nuestra forma de pensar, y que actuemos en consecuencia a lo que escuchamos de la palabra de Dios. A Jacob, ¿recuerda a Jacob? Le quitaron lo usurpador antes de poder continuar en su camino. La pregunta es para ti y para mí esta mañana: a ti y a mí, ¿qué tendrá que quitarnos el Señor para continuar con nuestro camino? ¿De qué tendremos que despojarnos? Estos 12 hombres serían el objetivo principal de la enseñanza de Jesús. Se enfocaría en este grupo pequeño para poder llevar a cabo una gran encomienda. Hace tan solo unos días subía un post y decía: antes eran 12, ahora somos millones. Jesús dijo en Juan 17:23, vaya ahí por favor. Está orando al Padre y le dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿A quién se refiere? A sus discípulos. Está hablando de sus discípulos, está orando por sus discípulos al Padre y está pidiendo que se mantengan en esa unidad. Y aquí encontramos a estos 12 hombres que demostraron ser compañeros valiosos de Jesús. Caminaron con él durante esos 3 años, durante su ministerio. Y aquí es algo que también debemos de reflexionar usted y yo como iglesia. Aquí encontramos un primer principio que puede servirnos muy bien a todos nosotros. Usted y yo somos compañeros valiosos. Las deficiencias de uno y las capacidades de otro se complementan para poder caminar en la obra. Necesitamos tus habilidades, sí, y también toleramos tus deficiencias. También entendemos que tienes limitantes y que tu carácter está siendo transformado. Aún así, te amamos. Nos amamos. Así como Jesús conocía la personalidad y el carácter de todos sus nuevos camaradas, también conoce la personalidad y el carácter de cada uno de nosotros. Sabe de qué estamos hechos. A Él no le podemos engañar. A Él no le podemos poner una cara de felicidad cuando nuestro corazón está sufriendo angustia. No sucede así. Dios conoce lo más íntimo de tus pensamientos y tus emociones. Jesús sabía todo de sus discípulos, aún que lo decepcionarían, que lo abandonarían, que lo negarían y que hasta lo traicionarían, ¿recuerda?
Conocía a la perfección la personalidad de cada uno de nosotros, de ellos, y también conoce nuestras deficiencias. Pero vea esto, y esto es algo verdaderamente digno de mencionar. Jesús sabía que estos hombres, una vez que fueran llenos del Espíritu Santo, su carácter cambiaría dramáticamente. Y a partir de ese momento, cuando fueran llenos, serían los primeros testigos del Evangelio de Jesucristo, llevando el mensaje hasta los últimos confines de la tierra. Hombres comunes, transformados por la obra del Espíritu Santo, llevando a cabo una encomienda, una gran encomienda. Tú y yo somos esos hombres también. Somos hombres comunes, llamados y transformados por la obra del Espíritu Santo para llevar la obra del Señor. ¿Alcanza usted a comprender el poder del Espíritu Santo sobre su vida y mi vida? Sobre la vida de estos hombres. El Espíritu Santo primero influye en nuestro carácter, nos transforma, después nos llena de poder y por último nos usa. No puede ser en otro orden. Tiene que ser en este orden. Entonces por eso tú y yo tenemos que ser transformados. No podemos quedarnos con nuestro carácter original. Nuestra vida tiene que ser transformada, si no, no podemos llegar al punto en que Dios nos pueda usar. Corremos el riesgo de ensoberbecernos, de creernos más que otros, de humillar a alguien. Esta fue la estrategia que tuvo nuestro Señor Jesucristo para hacer crecer el reino. Y todo giró alrededor de estos 12 hombres. En lugar de multitudes que lo aclamaban, Él solo decidió trabajar con pocos hombres, con la disponibilidad de hombres que estuvieran dispuestos, esos hombres llenos de fallas. Estos hombres se volvieron, después de ser transformados por el Espíritu Santo y su carácter, en la fuerza más poderosa que muchas muchedumbres o que muchos hombres. El entusiasmo que tuvieron, que pudo haber comenzado con una simple curiosidad, dicen que ahí va el maestro, vayamos a verlo, a ver si es cierto que es él. Esa simple curiosidad los acercó a Jesucristo. Y fueron llamados para bendecir al mundo entero. 12 hombres comunes y corrientes transformando al mundo. ¡Wow! Ese proceso valió la pena. Muchos de ellos entregaron su vida por su fe. Dieron testimonio de su fe. Fueron atormentados, aserrados, carcelados, muchos de ellos. ¿A qué fuimos llamados tú y yo? Ellos fueron llamados para bendecir a otras personas. ¿Y tú y yo? Exactamente para lo mismo. Entonces, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, y vale la pena mucho. Vale la pena mucho sufrir la transformación de nuestro carácter. Quizás podamos sufrir por un tiempo, pero último veremos la obra del Señor glorificarse en nuestras vidas. A los 12 apóstoles se les dio una gran comisión. Escuche esto, tiene un significado. No es una simple comisión, es una gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a las naciones. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que estamos haciendo tú y yo, o es lo que deberíamos estar haciendo tú y yo, llevando a cabo una gran comisión. Y no quiero que veas que la comisión que tú realizas es una comisión pequeña o muy simple.
Es una gran comisión. De lo que tú y yo hagamos, podemos hacer que una alma trascienda en este mundo, que tenga un destino, que tenga un Señor. Es más importante que cualquier trabajo que puedas realizar sobre este mundo. A los ojos de nuestro Dios, esta es una gran comisión. Quizás hayas pensado en los apóstoles como esos nobles santos con los que se muestran en la iglesia tradicional, con vitrinas, halos luminosos que representan y exaltan cierto grado de espiritualidad. Pero la verdad es que eran hombres muy comunes. Es lamentable que a menudo se les ponga a estos hombres en pedestales como figuras de magnífico mármol, o que se les pinte como dioses de la antigua Roma. Eso los deshumaniza y los hace ver como inalcanzables. En realidad eran hombres comunes, transformados por Dios. Eso sí, el punto es que ellos fueron sensibles a ser transformados por Dios. Estos 12 hombres eran humanos en todos los aspectos, con todas sus deficiencias, con todas sus incapacidades, pero con gran amor por el Señor. No podemos pasar por alto lo que en realidad eran todos y cada uno de ellos. Vemos unos rasgos generales de estos hombres. El primero de estos, carecían de un verdadero entendimiento espiritual. En algún momento son llamados que son lentos para oír, es decir, que tardan en entender las cosas. En repetidas ocasiones hablaron sobre si el maestro restauraría la gloria del reino judío. ¿Recuerdan? Señor, ¿ya vas a restaurar el reino? Señor, ¿ya vas a restaurar el reino? Cuando en realidad no comprendían que la obra que Cristo venía a hacer era instaurar un reino diferente, glorioso y universal. En Hechos 1:6 podemos encontrar tan solo una de las veces en las que los apóstoles le cuestionan. Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Eso es solo una de varias ocasiones en que los apóstoles están cuestionando al Señor sobre si ya va a restaurar el reino judío, con poder, con ejército. No entendían, y muchas veces se lo repitió. No entendían la obra del Señor. Entonces eran lentos para entender. El segundo rasgo que podemos encontrar y que hizo muy difícil el proceso de aprendizaje de todos sus discípulos es que no eran hombres humildes. Acabamos de ver sus rasgos. Y estos hombres estaban más preocupados por sí mismos, estaban más preocupados por sus intereses, eran arribistas, eran personas orgullosas. La evidencia es muy variada, pero solo por mencionar algunos de los puntos. Recuerda cuando se negaron lavarse los pies unos a los otros, y el Señor toma, se ciñe, dice que se ciñe una manta, y va y toma un lebrillo y lava los pies de sus discípulos. Ahí da una muestra de esa arrogancia de estos hombres. En muchas ocasiones podemos encontrar que están más preocupados por saber quién de ellos tendrá un lugar de preeminencia en el reino de Dios. En Juan 13, del 1 al 20 podemos encontrar este mensaje. No lo voy a leer, pero le voy a leer Lucas 22-24, en donde dice: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Así que encontramos a estos hombres con estas deficiencias, hombres que no son nada humildes. El tercer rasgo que podemos encontrar en estos discípulos también es que no solo carecían de entendimiento, de humildad, sino también carecían de fe.
Solo en el Evangelio de Mateo Jesús les dice 4 veces hombres de poca fe. Mateo 8:26 dice: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Entonces aquí encontramos a estos hombres con estas deficiencias. Estos hombres, cuarto rasgo, carecían de un compromiso. Mientras se encontraban entre las multitudes y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos con el Señor. Señor, vamos a ir para acá, Señor, vamos a ir para acá. Pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, ¿qué cree? Lo abandonaron. Lo dejaron solo. En Marcos 14:50 encontramos esta parte de la escritura y dice: entonces, ¿qué dice? Todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces no había un compromiso. Estaban emocionados cuando se hacían los milagros, cuando veían obrar al Señor, pero en el momento de la crisis, ¿qué creen? Salieron huyendo. Quinto rasgo que encontramos entre estos hombres es que carecían de poder. En sus propias fuerzas eran hombres débiles, indefensos, y especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. Hechos 1:8 nos recuerda el momento exacto en que estos hombres pudieron recibir el poder para llevar a cabo la obra del Señor. Dice la Escritura: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo debería de tomar hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, sin compromiso y sin poder? Sencillamente por esto, hermano, porque su poder se perfecciona en la debilidad. El poder de nuestro Señor se perfecciona en la debilidad de los hombres. Entonces, es ahí donde decimos: Señor, yo soy débil, y somos débiles, y lo hacemos todo para la gloria de Dios, y obramos y trabajamos y andamos y vivimos y predicamos y compartimos y enseñamos y cantamos, porque el Señor nos sostiene. Comencemos entonces pues a hablar de estas distintas personalidades. Después de este breve contexto general de estos 12 hombres, hablemos de uno de cada uno de ellos. Es un estudio interesante. Comencemos hablando un poco del carácter de nuestro primer discípulo, Simón Pedro, o Pedro para todos. Primer nombre Simón, y el Señor le cambió el nombre a Pedro. Le podemos llamar el apóstol impetuoso o arrebatado, ¿verdad? Lucas 22:31, solo por citarle una parte de la escritura en donde vemos una de las intervenciones del apóstol Pedro, se encuentra nuestro Señor Jesucristo haciéndole una confesión y hablándole, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para sacudir a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero orado para que no pierdas tu fe. Cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. En toda la mayoría de las listas encontramos entre los evangelios, encontraremos a Pedro encabezando estas listas. Pareciera ser que tiene una posición de preeminencia sobre los demás. De hecho, es del que más se habla. Pedro era una persona inquieta. Pedro era una persona arrebatada.
pero una persona que se entrometía. Pedro vivía en Capernaum, era un pescador de oficio. Su hermano era Andrés, otro de los 12 discípulos. Él era impetuoso, inconstante, poco digno de confianza, tendía a hacer grandes promesas que no podría cumplir. ¿Recuerda? Señor, yo no te voy a negar. Pedro es de esas personas que se entregan de cuerpo y alma a una cosa, pero se rinden antes de terminarla. O sea, le ponen mucho, dicen por ahí, corriendo o comúnmente. Tiene un arranque así repentino, pero una parada muy en seco. Por lo general, era el primero en entrar y demasiado común era el primero en salir. O sea, sí voy y ya que estando adentro, no, sabes que no voy, mejor me hago para atrás. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba perfectamente a la descripción que hace el apóstol Santiago sobre un hombre que tiene doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Este joven llamado Simón, salud, que después llegaría a llamarse Pedro, hay algo significativo en estos nombres. Parece ser que cuando el Señor trataba de llamarle la atención y recordarle su vieja naturaleza, le decía Simón. Y cuando le trataba de decir cómo se tenía que comportar, le llamaba Pedro, para que entendiera que tenía que transformarse. Pedro fue casado y vio muchas veces obrar el poder de Jesús. Herodes lo encarceló por predicar, pero un ángel de Dios lo rescató. O sea que fue un hombre muy privilegiado, Pedro. Pero debe escuchar usted lo siguiente: su personalidad de carácter era bastante defectuoso. Al menos encontramos o distinguimos 3 rasgos que sobresalen de este carácter. Él era de un carácter impulsivo. No obstante, era un hombre cobarde. O sea, se arrancaba, pero luego se echaba para atrás. En Mateo 14:28 encontramos esta parte de la escritura en donde dice: Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Encontramos a los discípulos en medio de una gran tempestad, cuando de la nada se les aparece nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Entonces Pedro, bastante agitado o emocionado, le dice: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Y ahí empezó a hundirse. ¿Y qué hizo? Gritó. ¿Qué gritó? Señor, sálvame. Aquí tenemos a un hombre de un carácter impulsivo, pero al mismo tiempo cobarde. Muy aventado, pero al momento de la acción se echó para atrás. En esta acción en que Pedro le dice a Jesús y le ordena que vaya y que yo camine sobre el agua y camines a donde tú estás, no es una reacción de fe, es una reacción totalmente impulsiva, arrebatada, como era él. Pedro tiene sus emociones totalmente desbordadas por el miedo y la preocupación. Y ese es el primer rasgo que quiero mencionar acerca de este carácter. Usted y yo debemos de cuidarnos de ser impulsivos, de dejarnos llevar por nuestras emociones, por desbordarnos. Hermanos, alguien de ustedes puede venir a pitar: yo voy, yo vengo. ¿Usted viene, hermano? Sí, yo vengo. Mañana aquí nos vemos a las 10 de la mañana, hermano, vamos a pintar el salón de los niños. Y a las 10 de la mañana, no llegó el hermano. La emoción, tenía ganas de servir, sí, pero no se acordó que ya tenía otro compromiso. Impulsivos. Una de las manifestaciones de una persona impulsiva es que se desborda en emociones, y esto lo puede llevar a extremos bastante peligrosos.
¿Recuerda cuando Pedro, dentro de esa impulsividad, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco? Pedro debe de haberse controlado. Mira, algo que no dice la Escritura es que dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, no iba un grupo pequeño, iba una tropa. Calculan los estudiosos que eran al menos 600 soldados romanos que iban a apresar a Jesús. Claro que presente con él no fueron los 600, pero alrededor de ese lugar estaban 600 soldados romanos, todos ellos preparados para la guerra. Esos hombres estaban preparados desde muy corta edad, entrenados para poder llevar a cabo. ¿Qué pensaba hacer Pedro con una espada contra 600 hombres? Pensaba cortarles las orejas a todos. Ahí es ser impulsivos, ni siquiera entender qué es lo que estaba pasando. Pedro es de esos tipos de creyentes que no tienen un dominio propio, sino que cuando se encuentran bajo presión, simplemente se desbordan en sus emociones y cometen actos reprobables. Pedro se hundió, y escuche, nosotros también nos podemos hundir si no tenemos dominio propio, si nos dejamos llevar por nuestras emociones. Impulsivo significa que se deja llevar por sus emociones o por sus impulsos sin reflexionar ni pensar en las consecuencias de sus actos. Esto es precisamente lo que le pasó a Pedro. No reflexionó ni pensó, solamente se dejó llevar. Otro de los ejemplos que podemos encontrar de alguien que reacciona de una manera impulsiva es Caín. ¿Recuerda usted a Caín y Abel? Caín fue un joven que se dejó llevar también por sus impulsos. Tenía un odio por su hermano Abel. Él vio la consecuencia de sus actos. Dios le dijo: maldito seas tú de la tierra, cuando labres la tierra no volverá a dar fuerza y errante serás para siempre. Dice: el pecado está a la puerta, le decía el Señor. Ya sabrás tú si lo dejas entrar o lo controlas. Y este hombre fue impulsivo, Caín fue impulsivo y asesinó a su hermano. Grande es mi castigo, contestó, para ser soportado. ¿Qué aprendemos de esto? Que si actuamos bajo nuestros propios impulsos vamos a perjudicar a otros. Incluso podemos perjudicar a nuestra propia familia. 2, que si actuamos bajo nuestros propios impulsos puede haber consecuencias irreversibles sobre nuestras vidas. Entonces ya hablamos de ese lado del carácter de Pedro, que era un hombre impulsivo y desbordado, con aparente valentía. Pero por el otro lado pues encontramos ese rasgo cobarde de él. Y ese es el segundo rasgo de carácter del apóstol Pedro: cobarde. En el versículo 30 que acabo de leerla dice que sintió la fuerza del viento y tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Otra vez aquí lo vemos desbordado en sus emociones. En la forma en la que le pide ayuda al Señor es a gritos. Eso es un síntoma 100% de cobardía. La fe es la cura para la cobardía. Confiando en el Señor seremos valientes, solo en Él. Jesús le dice en el versículo 31: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En realidad es que nosotros nos parecemos mucho a Pedro. Somos muy cobardes. Somos muy cobardes para poder creer que podemos alcanzar las cosas por medio de la fe, creyendo en el Señor. ¿Saben lo que significa cobardía? Sentir miedo ante situaciones difíciles y mostrar falta de valor para emprender acciones peligrosas que conllevan cierto
iglesia. Y dígame usted si no encontramos situaciones peligrosas en nuestro diario andar. ¿No es cierto que debemos de emprender acciones arriesgadas? Miren, actualmente arriesgado es una persona que da su punto de vista sobre la ideología de género. Mucha gente se queda callada cuando le preguntan, ¿y tú qué opinas? Pues yo digo que cada quien haga lo que quiera. Pues está bien. Oh, pues cada quien puede hacerlo como quiera. Usted expone lo que sabe de la palabra de Dios. No estoy diciendo que vaya por la calle caminando y retando a todo mundo y vaya a los desfiles y se ponga en contra de ellos. No. Simplemente usted entiende lo que la palabra de Dios dice respecto a esto. Y cuando hay la oportunidad, usted expone valientemente lo que la palabra de Dios enseña. Yo digo que no está bien. Me estás dando la apertura para contestarte. Te voy a contestar lo que yo creo. Yo creo en la palabra de Dios y la palabra de Dios enseña que hay hombre y mujer, no más. Así dice la Escritura. Entonces tenemos que ser valientes y arriesgados para poder exponer este tipo de temas, como la ideología de género, hablar en contra del divorcio, hablar en contra de aquellas leyes que promueve el gobierno y que van en contra de la palabra de Dios. Tenemos que tener una postura, hermano. Y no es una postura personal, es la postura de la palabra de Dios. Y tenemos que sostenerla, aun cuando eso nos cueste que nos segreguen, o que no nos hablen, o que nos digan retrógradas, o que nos digan como ellos quieran. Usted y yo tenemos que ser valientes para exponer las verdades de la palabra de Dios. Muchas veces nos reservamos nuestros comentarios porque nos portamos de una forma cobarde. No queremos tener problemas, decimos. El tercer rasgo del carácter que podemos encontrar del apóstol Pedro es que era una persona colérica. En Juan 18, 10 y 11, escribe el apóstol Juan: Simón Pedro tenía una espada y la sacó y golpeó al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo: vuelve a poner tu espada en su vaina. ¿Te imaginas que no voy a beber la copa que me ha dado mi padre?, le dice a Pedro. ¿Saben por qué reaccionó de esta manera Pedro? Porque no alcanzó a entender que había llegado el momento que el Señor tanto les había hablado, aquello de lo que les había profetizado, que él tenía que morir. Por eso actuó de esa manera en cólera y le cortó la oreja al pobre Malco. Dicen que en realidad Pedro no era tan diestro con la espada, era un pescador. No crea que le quiso tirar la oreja, le tiró a matar. Malcos dicen que movió la cabeza y que alcanzó a cortarle solamente la oreja. Pedro se tomó muy a personal este evento. ¿Qué aprendemos de esto? Que no podemos pasar como Pedro la vida golpeando a otros. No podemos hacer comentarios que surjan de otros solo con el ánimo no de cortarles la oreja, sino quererles cortar hasta la cabeza. ¿Cuántos de nosotros con nuestros comentarios lo único que hemos hecho es alejar a la gente de la iglesia? El problema no era Malco, el problema no eran los soldados romanos, ni siquiera era Caifás. El problema era el carácter de Pedro. ¿Entendieron? El problema no son nuestros hermanos. El problema es que muchos de nosotros no podemos trabajar bajo presión. Y al sentirnos agobiados por las circunstancias de la vida, por las situaciones que vivimos,
o nos desquitamos con el que tenemos al frente. Y muchas veces herimos a otros sin querer, o queriendo, que es lo peor. Eso no debería de ser entre nosotros. No debería haber una actitud colérica de uno hacia otro, sino un carácter mesurado, perdonador unos con los otros. ¿En dónde más va a poder practicar el amor si no es aquí? Sin embargo, y a pesar de todo lo que le acabo de decir, de todas esas deficiencias que acabo de mencionar, le encontramos a Pedro. Él fue una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Fue un predicador que exponía con denuedo la palabra de Dios. Fue extraordinariamente usado por el Espíritu Santo para hacer milagros sorprendentes. Dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos. La sombra. Que la gente sacaba a las personas para que la sombra de Pedro pasara y lo sanara. ¡Wow! Imagina este pescador transformado de tal manera que hablara y que transformara esa multitud en el Pentecostés. ¿Entiende la relación entre la deficiencia del carácter y el poder de Dios para transformar? Ese hombre fue llamado a ser pescador de hombres, recibió la revelación directa de Jesús, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estuvo presente en la transfiguración. Él fue enviado a preparar el aposento alto para la última cena. Él tuvo el privilegio de estar con Jesús en el huerto del Getsemaní. A Él le encomendó nuestro Señor Jesucristo pastorear a los corderos. Él fue el escritor de primera y segunda de las epístolas que llevan su nombre. ¿Cuál es la lección que debemos aprender de Pedro? Que Dios está dispuesto a perdonarnos nuestro carácter impulsivo, cobarde y colérico y usarnos de una manera extraordinaria. Ningún otro apóstol confesó tan decididamente y reconoció el señorío de Jesucristo como explícitamente lo hizo el apóstol Pedro. Como tampoco ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta fuerza y tan públicamente como lo fue Pedro. ¿Entienden? No somos nosotros. Aun con nuestras deficiencias de carácter, y aun cuando hemos hablado los últimos 3 meses de rasgos de carácter que debemos de desarrollar y que vemos como inalcanzables, es la obra de Dios la que se está llevando a cabo en tu vida y en mi vida para que podamos ser usados como estos hombres. ¿Usted está dispuesto? No, pues así sí, bien animado. ¿Usted está dispuesto? Amén, hermano. Tiene que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Nadie es alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro. Y fue Pedro el único a quien Jesús llamó Satanás, ¿recuerdan? El Señor tuvo cosas muy duras que decirle a Pedro, más que a cualquiera de los otros. Era una persona arrebatada. Dios tomó un hombre con una personalidad ambivalente, es decir, cambiante, con una personalidad vacilante, una persona impulsiva, un rebelde, y lo transformó en un líder fuerte, en una roca. Lo convirtió en el predicador más grande entre los apóstoles y en todo sentido la figura dominante de los 12 capítulos de Hechos. Ahí donde ocurre el nacimiento de la iglesia. Ahí tenemos a Pedro, el impulsivo. Vamos a darle a Jacobo, vamos a hablar de Jacobo, quizás no termine de hablar de Jacobo, pero retomaremos la próxima sesión la parte de Jacobo para hablar así de cada uno de los apóstoles. Hablemos de Jacobo, en unas partes llamado Santiago, también llamado el apóstol de la pasión. En Hechos 12:1 encontramos una intervención del apóstol Jacobo o Santiago. Dice
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, de entrada, ahí vemos ya a Jacobo, es el primero en ser muerto. ¿Ok? Jacobo también es una figura importante, de hecho es más importante de lo que pudiéramos imaginarnos. Sabemos poco de él. Su nombre aparece inmediatamente, casi siempre relacionado con Pedro. Esa es una buena razón para poder pensar que era un líder fuerte dentro del grupo y probablemente un hombre de segunda influencia después de Pedro. Este Jacobo era también llamado Jacobo el Mayor, para distinguirlo del otro Santiago, ya que hay otro Santiago, otro apóstol Santiago. A este hombre Jesús le puso el nombre de Vorágine, o el hijo del trueno. A él y a Juan los llama de la misma manera, son hermanos. Les dice hijos del trueno. ¿Usted había escuchado eso en la Escritura? Bien, lo va a encontrar usted en Marcos 3:17. Marcos 3:17 dice Santiago y Juan, en este caso estamos hablando de Jacobo, pero es Santiago el que estoy mencionando, dice Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Ese sobrenombre de hijos del trueno apunta a su origen galileo, como la mayoría de ellos, y explica ese fuerte temperamento y esa vehemente personalidad que muchas veces los dominó a estos hombres. Jacobo era celoso, apasionado, ferviente, era devoto, fuerte, laborioso, valiente y el más firme defensor de la nación judía. Solo por compararlo un poco, y en el Antiguo Testamento encontramos al apóstol Nehemías, de hecho lo relacionan con él por la actitud que toma. Y quise citar esta parte de la escritura del apóstol Nehemías, del profeta Nehemías, que se encuentra en Nehemías 13:25, para que veamos qué tan apasionados eran estos hombres. Nehemías 13:25 dice: por eso los reprendí y los maldije, y hasta golpeé a algunos de sus hombres y les arranqué el cabello. Les hice prometer en el nombre de Dios que sus hijas no se casarían con los hijos de esa gente de otros pueblos y que las hijas de esa gente no se casarían con sus hijos. Usted imagínese qué tan apasionado era Nehemías como para meterles una arrastrada de ese tipo. Dice que les arrancó los cabellos, que los golpeó literalmente para que le prometieran que no iban a dejar que sus hijas se casaran con otros hijos. También podemos encontrar que Jacobo tiene el mismo rasgo como Juan el Bautista, otra persona apasionada y que también tiene un fuerte temperamento. Parece ser que estos hombres estaban hechos de la misma fibra o del mismo molde, ¿verdad? Era franco, nervioso e impaciente con los malvados. Pero al igual que Pedro, encontramos que Jacobo tiene un carácter defectuoso. En primer lugar, es vengativo y desenfrenado. Lucas 9:50 al 54. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque Él no está contra ustedes, el que no está con ustedes está contra ustedes. Un pueblo samaritano, cuando se acercaba en el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente con Jerusalén. ¿Sí estoy bien? Me parece que me equivoqué. Envió unos mensajeros, y estoy en el 52, envió unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iban hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores, Santiago y Juan, o Jacobo en este caso, vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? O sea, nomás chéquese la actitud. Entonces aquí encontramos a estos hombres que iban camino a Jerusalén, hacen una parada en Samaria para descansar, le pide a sus discípulos que vayan y
que busquen un lugar donde puedan pasar la noche, pero al enterarse que los samaritanos que irían a Jerusalén se enojan y no les permiten hospedarse en Samaria, es lo que acabamos de leer. Así que bueno, encontramos aquí una muy buena oportunidad para mostrar el carácter de estos discípulos. Y sin pensarlo entra en acción Jacobo y se despierta en él ese toro bravo, vengativo, desenfrenado, que muestra su carácter y le dice a Jesús: Señor, ¿cómo es posible que nos traten de esa manera? Tú eres el Mesías, ellos solo son unos samaritanos. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y que los consuma de una vez? ¿Qué le parece a usted eso? Jacobo, desbordado totalmente sus emociones, llegó al extremo, al igual que Pedro. No quería que se conformara con llamarles la atención, quería que los calcinara. Ahora, quizás tú has dicho: yo nunca he querido calcinar a nadie. Bueno, a lo mejor si has pensado en eso, no sé, no quiero ponerlo. Pero si hay en ti un carácter vengativo y desenfrenado, la gente siempre va a tener que cuidarse de ti, ¿estás de acuerdo? Y eso es algo que no debe de estar en nosotros. Si tienes un carácter vengativo y desenfrenado, ¿qué crees? Puedes ser capaz de cualquier cosa. La ira se desborda en ti y eres capaz de cualquier cosa. ¿Usted se ha visto verdaderamente enojado? No enojado porque algo... No, enojado en serio. O sea, que los ojos casi se le quieren así como rojos y casi así como toro. Y dice: el que me la hace, me la paga. Y te postras al Señor y le dices: Señor, calcínalo. ¿No eres así? Hermano, muchos de nosotros quisiéramos que eso pasara. Vienes y le dices: Señor, ¿vienes por él o te lo mando? Vengativo significa que se venga con frecuencia de las ofensas de otros, o que los daños que ha recibido busca en todo momento tomar revancha de ello. Usted y yo sufrimos muchas situaciones. ¿Y qué cree? Vamos a sufrir más situaciones, más decepciones, traiciones. Va a haber personas que nos odien. ¿Sabe qué? Nada más por creer en el Evangelio, nada más, no como otra cosa. Porque usted es creyente y eso es suficiente para que la gente le pueda odiar. La gente quiere que caigamos, sí, también quiere vernos caer. Todo eso puede suceder en nuestra vida, pero ¿qué creen? A nosotros no nos está permitido vengarnos. Nosotros no podemos tomar venganza. No podemos tener un carácter así. ¿Sabe por qué no podemos ser vengativos? Jesús se lo dijo a Jacobo. En el versículo 55 le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Diciéndole a Jacobo: Jacobo, tú quieres que los mate, yo vine a salvarlos. Estamos en frecuencias diferentes. Cuando dice: no sabéis de qué espíritu sois, no podemos ser vengativos, porque la venganza es producida por un espíritu que no corresponde a Dios. Y si ellos tenían el verdadero espíritu de Dios, no podrían entonces tomar venganza de otro. Si decimos que tenemos el Espíritu Santo, debemos de estar muy lejos de querer vengarnos de otros, aun cuando nos hayan cometido una falta para con nosotros, perdón. En segunda parte dice: yo no vine para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, les dice. No podemos ser vengativos porque la venganza destruye la obra de Dios. Imagínese que usted quiere tomar venganza de una persona, de algo que le hizo en la calle, de algo que pasó. El siguiente domingo aquí lo vemos en la puerta.
¿Qué cree que va a querer pasar? ¿Se va a querer meter? Dice, no, está el que me quiere pegar, mejor me voy. ¿No es cierto? Sí es cierto. No, ahí está el que me quiso, no, no, mejor yo me voy. Así de simple. Nosotros estamos para edificar la iglesia, no para destruirla. Nosotros somos hijos de Dios, no hijos del trueno. Amén. Voy a dejar hasta aquí. No terminé con Jacobo. Me queda todavía algún rasgo de Jacobo y me quedan al menos 10 discípulos más de cuáles hablar. ¿Le ha hablado Dios a su vida? A mí sí. Me ha hablado mucho a través de este estudio. La verdad que estoy muy apasionado con este estudio porque ha mostrado en mí muchos de esos rasgos. Yo todavía tengo esos rasgos en mi vida. Yo necesito que el Señor me transforme, que me cambie, que me quite esas actitudes que puedo tener. Yo necesito. ¿Usted no? Póngase de pie. Al entender la vida de estos hombres comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, y a ver la obra que el Señor hizo sobre sus vidas, y haberles pasado tantas faltas, que lo hubieran negado, el Señor con tanto amor y con tanta paciencia los fue llevando y los fue llevando, y al final todos estos hombres dan un testimonio tremendo sobre la humanidad. Murieron por su fe, escribieron, nos dejaron todas esta palabra que nos instruye, verdades que nos alimentan. La verdad es que yo digo, Señor, tengo esperanza en ti. Tengo esperanza, Señor, de que puedas seguir trabajando conmigo, de que vayas despojándome de todo aquello que no te gusta, Señor, que todavía sigo batallando en mis debilidades, mis torpezas, y no sé cuál sea tu solución en esta mañana. Seguramente tú también tienes algo que decirle a Dios y decirle, Señor, yo también tengo algo que decir. Quizás soy como Pedro, Señor, arrebatado, impulsivo, cobarde, pero necesito que me hagas valiente. Necesito tener el denuedo y la fuerza que ese hombre tuvo para pararse y compartir el Evangelio, Señor, con tan poder que las almas se entregaron a ti. Quizás no pueda convertir a 3,000 con un llamado, pero quizás sí pueda dar un testimonio, Señor, de que tú has cambiado mi vida. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Señor, por tu bondad, tu favor y tu misericordia. ¿Cómo agradecerte, Señor, todo lo que haces? ¿Cómo agradecerte, Señor, en la paciencia y el cuidado que tienes? Porque aun cuando caemos y volvemos a fallar, Señor, tu misericordia está para nosotros todos los días. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por sus vidas. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Y con la misma esperanza, Señor, que viste transformar a esos hombres, transforma nuestras vidas. Que tu obra del Espíritu Santo, Señor, venga en nuestros corazones y seamos sensibles a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres quitar. Te damos muchas gracias, como iglesia, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.